Por eso mismo luce mucho el extranjero reaccionando a México. Que dices, ay, mira, alguien me dio validez. Le tiro el sistema y no lo cree la gente. Porque me daba miedo, ¿qué tal se me agarra un policía? Antes era peor, güero. La neta, prefiero las micheladas en Tepito. Lalo, este podcast se llama Choque Cultural. Y últimamente en tu, me atrevo a decir, nuevo programa, porque el canal ya tienes desde hace rato, tú hablas también de choques aquí en esa gran metrópolis que es el Valle de México, que leí que tiene 22 millones de personas, 9 punto feria aquí en la Ciudad de México, el resto en el alrededor Estado de México, incluso uno de Hidalgo, aprendí hoy. Ahí hablas de muchos choques urbanos. ¿Qué onda con eso? Pues creo que es interesante ver un poquito lo que está pasando en la Ciudad de México, que está cambiando, que no solamente para mí, y te voy a decir de cómo nació la inspiración de todos estos choques, ¿no? Nació porque, pues, yo soy una persona que desde niño tuvo el sueño de ir a Nueva York. Entonces, toda mi vida veía una película y decía, imagínate estar caminando por eso. Uy, veía una serie y decía, imagínate lo que es el rush de Nueva York. Entonces, muchas de mis veces, y antes de estar haciendo ese trabajo, pues veía muchos videos hacia la ciudad que tenía un sueño ir, ¿no? Por los edificios. Los edificios, la vida, pues básicamente porque nos lo vendieron muy bien. Claro. ¿No? Todo el marketing que tienen Nueva York en sí es increíble. Como el mundo en una ciudad, básicamente, Todo. ¿no? Entonces, pues un día, para serte bien sincero, me puse a buscar, dije, pues a ver la Ciudad de México, ¿no? ¿Qué pasa con la Ciudad de México? Y no encontré nada. Ya. Y entonces yo mismo me pregunté, sobre todo cuando leí el dato de que 2.5 millones de personas vienen cada fin de semana a la Ciudad de México. O sea, de vacaciones. Sí, de vacaciones. Hola. Entonces en ese momento dije, ¿y quién le está ofreciendo contenido a estas personas? Ok, y esos 2.5 millones son mexicanos, De todo. hispanohablantes o en general. En general, Ok. en general. Gente que se mueve, ya sea en coche, en avión, o sea, en todos lados, pero llegan a la Ciudad de México. Entonces yo me pregunté, ok, a ver, yo considero que mi ciudad es maravillosa, y de verdad lo creo. Ya. ¿Por qué nadie está hablando de la Ciudad de México como se habla de Nueva York, como se habla de París, como se habla de Londres? Y entonces lo único que vi fue justo extranjeros reaccionando a la ciudad, extranjeros reaccionando a México, pero reaccionando. Ya. Porque viene el choque de, oh, mira, aquí comen en la calle, ¿no? Oh, Pica. mira, aquí pica mucho esto. Oh, ¿cómo? ¿Esto es comida? Es lo único que encontramos. Ok. Pero no encontramos a gente que te diga, oye, mira, ¿quieres probar algo rico? Te muestro este lado. Mira, este edificio tiene esta historia. Es más como una guía Ok. de todo lo que pasa en la Ciudad de México. Y de ahí fue que empecé a darle a mi segundo canal, que como bien dices, hace un montón de tiempo tengo. Pero me inspiré mucho en la Ciudad de México. Y no solamente va para la Ciudad de México. Creo que quiero poner en su lugar el lugar que merece todo nuestro país. Órale. Sí, está muy padre porque son como choques muy urbanos, ¿no? Que se ven en el día a día. Aquí y también en muchas otras partes de México hablas de las zonas de los ultra ricos, ¿no? Exacto. Polanco, o curiosidad también me causa mucho Santa Fe, que está construido sobre un basurero. Hablas de la migración, tanto de gringos o europeos que llegan acá, pero también de los haitianos, por ejemplo. Es correcto. Yo quiero hablar de mi ciudad tal cual es, desnuda. El hecho de que no la quiero romantizar a de que, ay, aquí todo es maravilloso. Como también pasa mucho en París, ¿no? Que Claro. por mucho tiempo se romantizó como la ciudad del amor, la ciudad Sí. de la luz, la Sí, ciudad sí. bla, bla. Pero de pronto ves todo lo que pasa abajo de No París manches. y te quedas así de, cabrón, ¿no? ¿Te han estafado en París, por ejemplo? He ido una vez en mi vida. ¿Y qué te aplicaron? Y caí. Sí, ¿Qué- caí qué te cuando me quieren aplicaron? vender los recuerditos. Ah, ya. Y entonces sí fue de, sí caí. valitas. ¿Cuántos les tuviste que pagar? Pues en realidad no mucho porque además estaba muy roto. Ya. Entonces, pues solamente, pero es que en ese momento 5 euros eran 5 euros. Sí, Era no mi manches. comida, era mi desayuno, güero. Entonces, sí, que vaya desafado con un desayuno sí me dolió, la neta. Entonces, yo lo que hablo es un poquito, como te digo, al desnudo, como estos problemas también están pasando en la Ciudad de México, ¿no? Ajá. También te voy a decir otra cosa, y eso me ha tocado como un choque, el hecho de que he tenido comentarios que me han sacado mucho de onda en el mismo canal. ¿Cómo cuáles?
hay gente que me escribe, un día fui a un lugar que yo toda la vida había querido grabar en ese lugar, pero no había encontrado cómo grabarlo para mi canal. Ok. Yo hago comida. Es un lugar que se llama, le dicen Cartolandia en Ciudad Neza. Está en el límite de Ciudad Neza con Chimalhuacán. Y la gente lleva viviendo en casas de cartón desde hace 20 años. Ese vi también en el nuevo programa. Todo el tiempo dije, estaría padre, qué cabrón, ¿no? O sea, se me hace muy fuerte ver eso. Y sobre todo porque, pues, como que siempre quieres crecer y no te das cuenta de que abajo hay un montón de cosas, ¿no? Bueno, entonces, gente me escribía y me decía, ¿pero de qué te sorprendes? Si eso lo vemos todos los días. Pues ya sé, pero nadie lo está mostrando. Ya. ¿Cómo de que, por qué te debo de enseñar solamente Santa Fe, algo que es inaccesible para un chingo de tiempo? Sí. Pero lo que es normal para el mexicano, ¿por qué te cuesta trabajo verlo? Sí, justo eso también vemos muchas veces en redes sociales, ¿no? O sea, es más fácil, me atrevo a decir, viralizar un video sobre Santa Fe, sobre Polanco, Sobre un Lamborghini. que aquí viven en pobreza extrema. Pero lo que sí siento que pega, por ejemplo, es que, ay, es que el barrio es bien bravo, ¿no? Pero ya es como el peligro que atrae a la gente. Pero si hablas como de cosas así que son una realidad cruda pues de muchas personas, hay muchas veces como siento Un rechazo. Sí, un rechazo. Y me decían, pues tú eres de Nesa. O sea, ¿qué te pasa? Por ejemplo, cuando grabé también a la zona roja ahí de Tlalpan con las chavas, había gente que me decía, otra vez lo mismo. O sea, ¿cuántos años llevas viendo en la Ciudad de México? ¿Qué te sorprende? Y le digo, pues es que estos videos justo no los estoy haciendo para ti. Claro. No los estoy haciendo para ti que pasas todos los días. Lo estoy haciendo para gente que en su vida ha venido a México, que no conoce la avenida Tlalpan y que seguramente si alguien viene de Torreón va a decir, cabrón, ¿qué pedo con las morras que están ahí en Tlalpan? Sí. Eso es lo que estoy haciendo, pero no sé, de pronto sí tengo yo esos mismos choques con la gente sobre el por qué estoy haciendo esos videos, ¿sabes? Es que también, claro, es que siempre, como creador de contenido, ¿no? Siempre la gente opina sobre lo que haces. Como yo también a veces me clavo mucho con algunos comentarios que veo, ay, no manches, como les 99 buenos, ¿no? Y el comentario número 100 es algo como que, no sé, como más rollo o algo así, pero pues sí, entiendo completamente lo que dices. Hay ciertos temas donde la gente tiene como, no quiero ver eso tanto, ¿no? Pues creo que por eso mismo luce mucho el extranjero reaccionando a México, porque pues siempre es bonito que dices, ay, mira, alguien me dio validez. Entonces, nosotros como mexicanos siempre tendemos a que un extranjero nos dé validez. ¿Tú crees que solo existe eso en México? Fíjate que yo lo estuve hablando, por ejemplo, con Rusarín y dice que en Brasil también sucede algo muy parecido, ¿no? También con el malinchismo, que también como esta cuestión es como de choques de no, tú no, que también, y de hecho justo hice un video sobre el malinchismo y mucha gente de Colombia, Argentina también me decían que pasa algo similar, o sea que sí, que muchas veces yo creo que es México, pero que es todo Latinoamérica, esta cuestión de que el extranjero viene y nos da validez y nosotros decimos, entonces sí está rico, entonces sí hay que probarlo, ¿no? Sí hay que ir a estos lugares, sí hay que sentirme orgulloso de mi gastronomía. Entonces sí está chido comer en la calle, ¿no? Porque ya me dijo un güero que sí está chido. Qué chido. Sí, entiendo. ¿Te sorprendería si te digo en Alemania hay un fenómeno parecido? No, fíjate que no. Fíjate, me platicaron algunos amigos alemanes. Mo, justo también con él he platicado esto. ¿Y la vez pasada contigo? Sí. Que en Alemania también está pasando... que está pasando algo similar. Sí, un inglés que es súper viral, de gente de todo el mundo, y cada rato mi jefa me manda así como, está tan chistoso, como se le hace como chistoso ver a alguien que evidentemente no tiene raíces alemanes, pero habla como algo muy alemán, pues, o en un acento muy, muy de una región específica, como les causa curiosidad. ¿Sabes qué me pasó mucho con ustedes? Algo que a la fecha a veces no lo he entendido. Algunas veces yo he hecho colaboraciones con los españoles, ¿no? Y entonces, pues hago colaboraciones y ellos son recios, ¿no? Ellos prueban el pulque. Estuve con Joe, con el Pirata, con Tano Villar y así. Prueban el pulque y no, esto no me gusta. Y entonces dicen, esto sabe a rayos y la verdad. Y la gente dicen, claro, es que no, el pulque es difícil. Y los entiende, dicen, ellos nunca han probado el pulque, claramente les va a pasar, no les va a gustar. Y el día que yo grabé con ustedes en las Gorditas de Sevilla y después que fuimos a la comida alemana,
yo nunca había comido comida alemana, ¿no? Entonces yo digo, oigan, la verdad a mí no me gustó, Ajá. ¿no? Y los comentarios de la gente Sí, me me acuerdo. empezaron a atacar de Muy cabrón, qué güey. mala educación Sí. tienes, Lalo, porque no te gustó y ellos te llevaron a su comida. Tú tienes acuerdo que de eso. ser muy humilde y tienes que decir que te gusta. Ok. Y yo, Pero a ver, Al vamos a principio- ser sinceros. al Ahora, principio no lo, o sea, al principio veía uno o dos. sí. Todo No, el me acuerdo. video fue de comentarios de que yo Sí. tenía que decir que me gusta porque ustedes dijeron que les gustaron las gorditas. Y yo por dentro así de, es que cuando cortamos, el güero fue a vomitar esa gordita. Entonces, No es cierto. No es cierto, No es cierto. Estaban buenas. Estaban buenas. Pero, a ver, en México sucedió algo parecido hacia... bueno, también eran mexicanos. Cuando llegaron, o bueno, eran mexicanos americanos, de puro chicken. Yo soy bien claro. delicado. Ahí sí les tiraron Es por que fue haber distinto. rechazado comida mexicana. Es Te que es juro, si distinto. mañana yo subo un video, me super mega, o sea, super, no sé cómo se dice, me detesta el pulpo. No, es distinto, me detesta, no me gusta. Ajá. Que justo claramente, y justo lo que pasaron con esta Yaritza y su esencia, Sí. fue el hecho de que no me gusta la comida mexicana, me gusta la comida mexicana de Estados Unidos. Ahí obviamente estás diciendo, espérame, ¿cómo? O sea, ¿cómo no te va? O sea, si estás en México, o sea, entiendo que el sazón de tu madre siempre va a estar por encima, Claro. pero hubo como cositas ahí, choques, y para serte bien sincero, lo que pasó con ellos es que pusieron chavitos de un pueblo que sí nacieron, o sea, vienen de origen mexicano, Sí. pero realmente toda su vida y toda su educación ha sido Estaban en americana. Washington. De Washington, es correcto, de puro cheque. Y ellos realmente, o sea, pues lo mexicano, pues está adherido en la sangre, pero no es como que tengan toda esta cultura Ya. de mexicano. Pero es muy distinto decir, detesto la comida, porque claramente la gente va a odiar, a decir, no me gusta. Y cuando, o sea, yo he visto algunos, y no solamente conmigo que estuvieron estos españoles, han estado un montón de veces el ojo, ¿no? Están comiendo, no me lo acerques eso, no lo puedo ni ver. Y la gente lo acepta porque es algo distinto a lo que ellos. Pero a mí me pareció muy sorprendente el hecho de que yo sí tenía que decir por amabilidad que me gusta la comida, aunque no me guste. Como un tipo de servilismo, ¿sabes? Sí, entiendo. De querer como complacer o no faltar el respeto al extranjero. Sí, entiendo ese punto. Y tú nada más dime, ¿fui grosero al decir no me gusta lo de la comida? No, es que mira, ahí te va. En Alemania tú puedes comunicar las cosas así como son, güey. Si no te gusta, antes a mí me daba pena. En Alemania, cuando yo era morro, cuando vas con con tus papás al restaurante, te preguntan, ¿les gustó la comida? Y un chingo de veces mi papá, como es bien directo, no me gustó, fíjate que le falta esto, ¿no? Pero ahora tu reacción también, ¿sabes? Es como, aquí en México nunca he visto algo así, ¿sabes? Como que alguien se levantara, no, ¿sabes qué? Fíjate que no me gustó para nada. No, en un restaurante En Alemania si nunca te lo he visto en mi preguntan, vida. la mayoría va a responder lo que realmente piensan. Pero yo siempre, no sé, yo he tenido ese filtro de, a mí me daba pena eso de morro, güey. Yo, ay, papá, ya cállate, ¿sabes? Que simplemente porque, sí, claro, era un conflicto, pues. Sí, claro. Situación conflictiva. Sí puede ser. Hay veces que ya mi hermano mismo me dice, no digas nada. Porque yo siempre trato, a lo mejor está mal, ¿eh? Porque es cosas que nadie me pregunta. Sí. Pero en mi mente siempre ha sido de, me gustaría darles un consejo a este lugar porque Eso creo que les va a ayudar a tener mejores Ándale. ventas. Pero eso a veces hace que me quede hora y media hablando con ellos y que aún así no lo tomen por, o sea, Ya. bien, que no reciban bien el mensaje. Sí. Y entonces mi hermano me dice, ya no digas nada, güey. Ok. O sea, no te pidieron el consejo, ya no les Es que digas. creo que ahí está justo lo que tú dices, ¿no? Como tú, o sea, cuando llegas a un restaurante y ves que algo que no cuadra, un detalle, y dices, no, si solo corrigieran esto, ya harían el super cambio. Primero, no pidieron el consejo, y segundo, es como también cómo se lo toman, ¿no? Sí. Eso fue Choque Cultural. Por cierto, deje el canal de lado abajo, los dos en la descripción, y nos vemos en el siguiente episodio de Choque Cultural, el podcast que une culturas y rompe burbujas.
Chau, chus, agur. Bye.